Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Es menester que compartamos verdades imperantes para bendecir la próxima generación. En el nombre de Jesucristo, donde quiera que estés, la gracia, el favor de Dios, la unción del Espíritu Santo, aleluya, sea sobre tu vida en el nombre de Jesús. Bien rapidito, quiero que prestes atención. Hay un mal bastante grande imperando en estos tiempos que busca colonizar a muchos hombres y mujeres de Dios de diversas edades en este tiempo. Dije maldad que busca colonizarlos, sacarlos, arruinarlos y que no puedan nunca cumplir el propósito de Dios. Ayer hablaba que el mundo espiritual es un campo minado. Imagínate, es un campo minado donde los soldados en la guerra, cuando pisaban una mina terrestre, automáticamente reventaban. Hoy en día hay muchos ministros, gente con llamado, que está cayendo en situaciones muy caóticas. Está violando leyes espirituales y el mundo espiritual lo está escaneando. Una de estas maldades que está ocurriendo, porque la palabra dice claramente que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Nota, la creación anhela y la creación tiene una demanda de que se manifiesten los hijos de Dios, los que tienen el ADN de Cristo, los que reconocen que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. La Biblia también dice: ¿quién subirá al monte de Dios? Limpio de manos y puro de corazón. Son principios y estándares divinos. El mundo espiritual te escanea. El mundo espiritual te escanea. Muchos de ustedes son llamados y, como he dicho en otras ocasiones, la gente hoy en día pelea por llamado, mi llamado, y hay muchos irrespetos, hay mucha falta de identidad y muchos entran en un dilema y en una batalla mental. Eso yo le llamo delirio de persecución. Siempre lo están persiguiendo o entienden que le tienen envidia porque simplemente no quieren que nadie lo direccione. Cuando la palabra dice que se someta a toda persona a las autoridades, las cuales son establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, que no está puesta para manipularte, sino para formarte, instruirte, dirigirte y ser de bendición a tu vida para que puedas llegar a tu destino profético. Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2 habla de esto. Hoy hay una falta grave de sujeción, de respeto a hombres, a mujeres de Dios que Dios ha colocado para velar, o como quien ha de dar cuenta, según Hebreos, por tu alma. Alabado sea Dios, y por el propósito divino para tu vida. Uno de estos casos fue el del profeta Samuel. Samuel tenía 3 categorías. Era un hombre de una estirpe única como hombre de Dios. Samuel era profeta, Samuel era sacerdote y Samuel era juez de Israel. Samuel tenía una larga trayectoria y Samuel era íntimo, muy íntimo del Señor Dios Todopoderoso. Era íntegro, era puro, era un hombre santo. Saúl es escogido para ser rey y Samuel lo instruye. Mientras Samuel lo instruye, lo unge y le manifiesta el plan de Dios, obviamente cuando lo ungen para ser rey, y lo triste de esto es que la unción solamente le duró 2 años a Saúl. Saúl solamente tuvo la unción por 2 años,
mientras estuvo oyendo y obedeciendo la instrucción de Dios, pero a través de un hombre de Dios. Dios mismo no le hablaba a él. Él fue expuesto mientras obedecía a una atmósfera profética. Mientras él obedecía la instrucción, él fue expuesto a una bendición y a una atmósfera profética, porque Saúl no tenía un llamado profético. Saúl nunca fue profeta, él no estaba diseñado para ser profeta, pero al obedecer y al estar expuesto a la atmósfera de un padre profético, Samuel, que era el padre profético del momento, él obedeció los estándares y normas y principios. Al obedecer a las palabras que Samuel le daba, al obedecer las instrucciones, él se transformó en un proverbio. Él se transformó en un proverbio, por eso decían Saúl entre los profetas. Pero Saúl se creyó la película, mi hermano, mi hermana. Saúl, su llamado era ser rey, ser un rey poderoso, pero desobedeció. Primero de Samuel habla de que el hombre se llenó de rebelión. ¿Dónde? Primero de Samuel 15, 22 y 23. Él hizo cosas que no le correspondían. Él actuó locamente. Una de las palabras que Samuel le dijo: espérame 7 días hasta que yo llegue y ofrezca el sacrificio, porque había guerra. Pero Saúl ofreció él el sacrificio. Él no conocía los estándares, él no tenía esa gracia, él no tenía esa unción, ni tampoco era sacerdote. Él tenía que esperar, él no esperó, él hizo lo que más se le antojó. Y cuando Samuel llega, él ofreciendo el sacrificio, Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Hoy por hoy, muchos jóvenes y adultos de diversas edades, en cuanto al llamado o al ministerio en diversas índoles, ellos han cometido errores gravísimos, gravísimos. Locamente, están actuando locamente. Aún gente en el pastorado está actuando locamente, están siendo escaneados y están siendo descalificados espiritualmente. Él le dijo: locamente has actuado, tu reino no será duradero. Y luego Dios lo envía a exterminar a Amalek. Hizo lo que le pareció. Primero de Samuel capítulo 15, verso 22 dice que Samuel le dijo: se complace el Señor en holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. El obedecer es mejor y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, primero de Samuel 15, 23, aquí está el punto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, grábatelo, rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, el Señor te ha desechado. Esa fue la palabra. Rebelión es un pecado que tiene la peculiaridad que te cambia el ADN. Rebelión no comenzó en la tierra. Rebelión es maldad, es un conglomerado. Rebelión es una puerta a todo lo contrario al diseño de Dios. Voy a ser más explícito y muy tajante. Rebelión te pervierte los dones del Espíritu Santo. Es decir, Dios te ve como un brujo, te ve como un hechicero. El rebelde se pervierte, se ve como un brujo ante Dios. Dios lo ve como un brujo, como un hechicero. Primero de Samuel 15, 23. Pero rebelión cambia la unción del Espíritu Santo por un espíritu luciferiano o un espíritu satánico. Sí, así es. ¿Por qué? Porque rebelión no comenzó en la tierra. Rebelión hizo que Lucifer se transformara en Satanás. Y rebelión hizo que los ángeles, que eran ángeles de Dios, se transformaran en demonios. Por ende, tienes que buscar esa gracia de humillarte ante la presencia de Dios. Muchos que me oyen, yo te digo en el nombre de Jesús: arrepiéntete, humíllate, cierra las puertas al diablo. Hay pecados que te costará, hay acciones que te va a costar. Si no te arrepientes, si no te devuelves, te va a costar. Alabado sea Dios. Por ejemplo, otra cosa que te destruye y te reduce en cuanto al llamado es un daño muy perjudicial que está aconteciendo en muchos latinos específicamente. Vender la palabra de Dios. La Biblia dice, Eclesiastés 7:7, que la dádiva corrompe el corazón. Alabado sea Dios. Por ende,
La Biblia es muy extensa en estas cosas y el tiempo apremia. Muchos son llamados, ¿ve? Y pocos son escogidos. No me cansaré de hablar esta palabra, porque sé que más de uno será bendecido si obedece la voz de Dios. Muchos son llamados. Por ende hay una generación que pelea por llamado. Fue Dios que me llamó. Me empujaron con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pamplinas, cosas de niños. Dios te llamó, pero tienes que esperar la escogencia. Cuando Dios te llama, Él espera que tú seas obediente. Saúl fue llamado y ungido para ser rey. Dios lo estaba observando. La unción le duró 2 años, mi hermano. No ignores estas cosas. 2 años solamente estuvo la unción. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Lo triste del caso. Que luego un espíritu malo de parte de Dios, o sea, Dios le dio luz verde a un espíritu inmundo para que viniese y atormentase la vida de Saúl. Se preñó de maldad, se llenó de iniquidad, etcétera, etcétera. Pero para terminar, Primera de Reyes, capítulo 22, habla de algo muy peculiar y particular, especialmente en la manifestación profética. La manifestación profética tiene una demanda muy, muy fuerte. Por eso la Biblia es muy clara, la palabra de Dios para este tiempo dice, y muchos falsos profetas, muchos falsos profetas se levantarán, muchos. Si habla de falsos, es porque hay verdaderos. ¿Por qué se vuelven falsos si el diseño era que fueran verdaderos? Te voy a explicar desde la perspectiva que Dios me lo ha dado para ti hoy. Hay mucho de esto de hablar, hay mucho de esto para que seas edificado y puedas ver el propósito de Dios en tu vida y puedas tener permanencia. Primero permanencia y luego tengas trascendencia. Si no tienes permanencia, mucho menos tendrás trascendencia. Aleluya. Hay alguien que me está oyendo y tiene un problema ahora en su estómago. Este video alguien lo va a ver y el Señor toca tu estómago. En el nombre de Jesús, sé sano por el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo. El milagro no fue hoy, fue hace 2000 años, pero el milagro es para ti, quien quieras que sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Primero de Samuel, capítulo 22, dice que el rey Acaz se vendió a hacer lo malo, que no hubo otro rey tan perverso como el rey Acaz que se vendió a hacer lo malo, porque Jezabel casi nada, su mujer lo incitaba, violó principios y parámetros, violó todos los diseños de Dios y estaba ya un decreto sobre él, pero tenía un reguero de profetas y en el mundo espiritual hay una palabra y hay una estrategia que se llama diluir y deshacer, diluirte y deshacer. Las tinieblas utilizan esto para que los hombres de Dios y las mujeres sean destruidos y no puedan tener el impacto y cumplir el propósito perfecto, la voluntad de Dios en sus vidas. 400 profetas se degradaron y fueron diluidos y separados. Ellos profetizaban en el nombre de Jehová. Ahora aquí vemos una alianza que cometió un hombre de Dios con un impío, con un perverso. Esto fue el rey Josafat. El rey de Judá visitó al rey Acaz, reino del sur y reino del norte, el reino de Judá y el reino de Israel. Josafat es un rey que camina conforme al diseño, pero es amigo de un perverso. Y se le iba a pegar una vuelta, como se dice en buen dominicano. Josafat visita al rey Acaz y Acaz le dice, dime, ¿vas conmigo a Ramón de Galaad para que la tomemos contra los sirios? Vamos. Y él dijo, vamos a consultar a los profetas de Jehová. Y dice la Biblia que se levantaron un conglomerado de profetas profetizando lo mismo. Sube porque hay victoria. Sube porque Jehová te prospera. Sube porque el Señor te bendice. A un perverso, a un impío o a un malvado. Sube porque Él te bendice, sube que hay victoria. Estaban en un coro con el palacio, estaban coqueteando con las cosas superficiales de la vida. Ellos habían corrompido su corazón por dádivas y por un estilo de vida aparentemente de bendición. Lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Por favor, presta atención.
Aleluya. Hay una diferencia rampante entre la iglesia de Esmirna y la iglesia, alabado sea Dios, de Laodicea. Son diferentes, ¿ve? La iglesia de Laodicea dice, yo soy rico y no tengo necesidad, me he hecho rico, me he enriquecido. Y el Señor le dice, tú eres pobre, tú eres ciego, desventurado, miserable y desnudo. Pero la iglesia de Esmirna es muy diferente. El Señor le dice, yo conozco tu aflicción y tu pobreza, pero yo te digo que tú eres rico. ¿Ve? Es diferente, es la número uno en las iglesias del Apocalipsis. Pero para seguir la historia y terminar rapidito, porque ya tenemos 15 minutos, el profeta Micaías no estaba con ellos. Acá estaba recibiendo profecías, todas en el nombre de Jehová, todas en el nombre del Dios verdadero. Y Josafat dice, ¿no falta algún otro profeta que consultemos palabra del Señor antes de ir a la guerra? Entonces acá le menciona a Micaías. Y Micaías viene. Y cuando Micaías viene, revela algo poderoso y revela para este tiempo por qué muchos son descalificados. El mundo espiritual lo descalificó. Micaías dijo, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el reino y el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. Los ángeles de Dios no pueden hacer lo malo. Ellos colaboran con el bien. Ellos no pueden mentir. En el mundo espiritual no se miente. Aún los demonios saben cuando alguien es perverso y mentiroso aquí en la tierra, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y en el mundo espiritual hay una determinación de cosas que suceden aquí. Por eso hay que alinearse aquí para tener resultado allá. La Biblia dice que se haga tu voluntad como en el cielo, se haga en la tierra. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia enseña claramente que Jehová dijo, ¿quién irá e inducirá al rey Acab para que vaya y muera? Fue una determinación del rey que Acab muera en Ramot de Galaad. Y dice la Biblia que se levantó un espíritu inmundo. Se levantó delante de Dios un espíritu de mentira. Su asignación, su diseño y propósito era producir mentira. Pero este espíritu de mentira tenía la patente de todos esos profetas que en un momento fueron profetas de Dios. Él mismo lo descalifica delante de Dios. Él le dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Sus profetas profetizaban en el nombre de Jehová, pero el espíritu de mentira delante de Dios le dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de sus. Nunca dijo tus, porque ya estaban descalificados, ya estaban desechados, ya estaban desvinculados del Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿por qué un espíritu de mentira tiene que tener derecho y la patente de profetas? Espíritu de mentira. ¿Por qué tú crees que este espíritu tenía derecho legal, la patente, derecho legal, autoridad sobre ellos? ¿Por qué tú crees? Porque eran mentirosos, porque eran falsos y porque se habían corrompido su corazón y se habían vendido al mal, se habían confabulado por dádivas. Recuérdalo, la dádiva corrompe el corazón. Que Dios te guarde en esta hora. Y Jehová le dijo, vete porque ciertamente lo lograrás. Y Micaías lo sentencia a todos. Y ciertamente Acab murió como profetizó el hombre de Dios llamado Micaías. Él no corría como los demás. Él era único, él era distinto. Él navegaba contra la corriente. Él no era del montón. Aquí termino. El Señor hace separación entre los muchos y los pocos siempre. Él separa a los muchos de los pocos. Él no va con los muchos. Él quiere que los muchos sean como los pocos y no que los pocos sean como los muchos. La Biblia enseña claramente, alabado sea Dios para siempre. Dice que entres por la puerta estrecha y el angosto camino que te lleva a la vida. Estrecha, puerta estrecha, angosto camino. Y pocos lo hallan, ¿ve? La Biblia dice que en la puerta ancha y el espacioso camino muchos pasan por ella. La Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No de los pocos, de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero que tengas una perspectiva clara de la eternidad. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven,
Las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Esta es la palabra de Dios para ti en esta hora. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, redime tus obras, búscalo de todo corazón y ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Antes que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas entregado a la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En esta hora Dios te bendiga. El Señor manda que te pongas a cuenta. No importa tu llamado, no importa el propósito de Dios para el cual te llamó. No solo importa que te haya llamado, no solo importa que estés fluyendo, importa que Él te escoja y que Él se agrade de ti. El que ha de venir vendrá y no tardará, y su nombre es Jesucristo. Recuérdalo, no mires las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Haz tesoro en el cielo. No te diré que Dios no te puede bendecir aquí. Claro que hay bendición, en todo el sentido de la palabra. Pero es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Shalom, te lo dice el profeta Iván Marte, desde mi monte, Sión. Dios te bendiga en esta hora.